Yo creo que realmente la irrupción de Transfer Room ha hecho una aportación de valor al mercado y a la industria del fútbol mucho más relevante de lo que se cree. El director deportivo en Brasil, obviamente la estructura de internacional es un poco diferente. El director deportivo no es el manager. Esta función tiene que ser muy bien entendida por los entrenadores, porque yo no quiero ser entrenador. Hoy, a través de la fusión de Red and Gold, Bayern Múnich y LAFC, que bueno, son los clubes que han comprado nuestra institución Racing, hoy somos parte de una red global. Me presento para quienes no me conocen, soy César Luis Merlo, periodista. No les voy a hacer perder mucho tiempo hablando de mí porque los protagonistas son ellos tres. Hace más de 10 años que trabajo vinculado a las noticias de mercado de pases y para mí es un verdadero placer estar aquí en este evento donde está lo más importante del mercado de pases. Voy a tener el orgullo de tirarle un centro a Fernando Cabenagui para que nos cuente todas sus experiencias, ya no como futbolista, sino como presidente de Racing Club de Montevideo. Así que, Fernando, te invito a pasar aquí al lado. Si de centro se hablan, uno que le pegaba y muy bien era Andrés D'Alessandro, pero hoy nos va a hablar aquí desde otra posición, que es la de director deportivo del Inter. Cabezón, te invito a pasar. Y para cerrar, él seguramente lo disfrutaba desde la tribuna, en algún momento un rol de directivo. Hoy es secretario general de River, nos acompaña Stefano Di Carlo. Stefano, te invito a pasar también. Bueno, voy a hacer una para ustedes dos. Se entienden, fuera de la cancha los voy a hablar muy bien, sé que tienen una amistad, pero se entendían muy bien dentro de la cancha. Lo que les quiero preguntar es si, después de tantos años juntos, vos haciendo muchos goles, vos también, pero haciéndole hacer bastante más a él, si se imaginaban que, no sé, 15, 20 años después, iban a estar sentados aquí en un evento tan importante, hablando ante la industria del fútbol, básicamente. Bueno, buenos días para todos, ya de mediodía. Un placer estar acá, realmente muy lindo compartir con todos y un orgullo la invitación. A ver, tal vez uno cuando intenta descubrir o va finalizando su carrera, imagina para qué lado va a llevarla, ¿no? Y en mi caso personal siempre tuve bien en claro que la parte de gestión deportiva era lo más importante, lo que más me llamaba la atención. Y bueno, gracias a Dios y a una idea loca, pero muy buena, con un grupo de socios y hoy amigos, hemos llevado a cabo un proyecto muy lindo en Uruguay que bueno, que ya deslizaremos. Bueno, buen día. Buen día para todos. Para mí también un placer volver acá al Monumental, participar de un evento tan importante relacionado con el fútbol y bueno, como dijo Fernando también, nos vamos preparando para el final de nuestras carreras, vamos pensando a ver qué podemos hacer y los últimos años realmente el fútbol nos ocupó mucho en nuestras vidas. Hoy por ahí más de la mitad de los años que tenemos. Y también fui pensando un poco en gestión, pero desde otro lugar. Fernando como presidente, yo como director deportivo, con un manager que hoy es mi jefe en el Inter de Porto Alegre, pero como director deportivo tratando de no alejarme de todo lo que tiene que ver en el día a día, y siendo el nexo de tres partes importantísimas dentro del día a día y del fútbol, que son la presidencia, la comisión técnica con el entrenador a la cabeza y los jugadores. Así que me parece que fue una transición que yo vi como para no alejarme mucho de lo que era nuestro trabajo dentro de la cancha. Stefano, imagino que habrá disfrutado bastante de ellos dos en la cancha. ¿Qué sientes al poder recibirlos
aquí en el Monumental, con todo lo que significa este estadio para vos como hincha de River y a nivel familiar por todo lo que es tu historia. ¿Qué sentís hoy estar sentado en el mismo panel de por ahí dos tipos que, no sé si la palabra fueron tus ídolos, pero que disfrutaste mucho como aficionado, como hincha? En primer orden, agradecer la posibilidad de ser anfitriones. Como River, digo esto, muy orgullosos de constituirnos en sede presencial de un evento de este tipo. Y después, bueno, en relación a ellos, por supuesto, yo coincido con mi adolescencia, así que he disfrutado infinitamente del talento de estos dos señores, hoy ya con un rol diferente en la industria del fútbol, pero creo que también son, para un evento como este, y hoy desde la administración del club nosotros, la manera más fácil de presentar lo que es la formación del talento en River, digamos. Si hay una manera de hacerlo fácil es con ellos en este panel. Vamos a ir empezando con las preguntas. Tenemos un panel que la verdad que es muy destacado porque, bueno, nos van a aportar desde diversos lugares cosas muy ricas y no tengo duda que los va a enganchar y mucho. Voy a arrancar por orden, Fernando. Contanos un poquito qué te llevó, como dijiste vos recién hace un par de segundos, a esta idea loca de comprar un club en Uruguay como Racing de Montevideo. Entendíamos que era un lugar de oportunidad porque a nivel por ahí relacionado con otros países como Argentina, Brasil, veíamos que había una oportunidad de desarrollo del talento, donde Uruguay es un país netamente formador de muy buenos futbolistas, a pesar de la poca cantidad de habitantes que tiene, que es increíble en relación cuando uno empieza a ver a nivel mundial la calidad y cantidad de jugadores uruguayos que hay. Entonces fue por ahí donde decidimos con un grupo de socios y hoy muy amigos que están por acá también, desembarcar en Uruguay con un proyecto de formación integral del futbolista, un país netamente estable, donde la Sociedad Anónima Deportiva ya estaban constituida y era un vehículo importante a la hora de inversión pensando en mediano y largo plazo. Y bueno, fue ahí que decidimos desembarcar en un proyecto mediano o corto con diferentes estrategias para la formación del futbolista. Y bueno, ahí es que arrancamos la idea. Andrés, vos fuiste director deportivo de Cruzeiro, hoy ejercés ese cargo en Inter, donde fuiste ídolo y brillaste como jugador. ¿Qué fue lo que te atrajo de esta función del director deportivo puntualmente? Una ventaja que digo que tengo es que haber sido jugador de fútbol me da esa ventaja de poder entender al jugador, de poder entender cómo piensa, de poder entender cuándo quiere hablar, cuándo no quiere hablar. Aprender con el entrenador también, porque es una cosa nueva para mí, estar el día a día con el entrenador, sentarme con el entrenador a la mañana temprano, tomar un café con él, ver cómo analiza, ver cómo analiza el equipo adversario, ver cómo analiza nuestro equipo, preguntas que él hace también, y obviamente me sirve mucho para poder responder a mi director también. Mi director viene y me pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué puso a fulano? ¿Por qué sacó a Mengano? Bueno, son cosas que realmente voy aprendiendo con el recorrer del día a día, pero mi idea básica fue no separarme de eso, que obviamente me sigue manteniendo vivo. Estefano, contanos un poco a la gente, aquí hay mucha gente que es de Argentina, pero hay un montón de otra gente que por ahí no conoce tu historia. Tu historia está vinculada a River por un tema de familia. Eh, ¿Cómo te tira y cómo te llega esta vocación por ser dirigente? Imagino que mucho tendrá que ver tu familia, pero bueno, está bueno escucharlo de boca tuya. No, bueno, el rol dirigencial es algo que siempre se complementa con la parte gerencial y todo el modelo de administración que tienen los clubes. En Argentina particularmente, al no existir la figura de sociedades anónimas siendo sociedades civiles, es un diseño, no digo único, pero atípico y que requiere de más complejidad, donde conviven en un organigrama y en una estructura que en administración se llama matricial, el organigrama dirigencial y el gerencial. Y eso básicamente lleva adelante una organización como esta. A partir de eso es donde uno se integra desde la propia participación y pertenencia que uno puede tener. Mi abuelo ha sido presidente del club, mi bisabuelo ha tenido el cargo que tengo yo hoy. Entonces eso le ha dado a uno inserción en una estructura, pero que finalmente esa estructura es
lo que busca es propiciar la profesionalización de un club y alcanzar lo que yo entiendo que es el estadio que tiene River y que tendemos a sostener y profundizar, que es haber construido e incrementado una facturación de $50 millones 12 años atrás a $180 millones de ingresos corrientes hoy, construido el estadio más grande de Sudamérica y más moderno en su calidad de interiores y en todo su diseño. Digo, todo eso al final es fruto de una gestión y esa gestión es fruto y consecuencia de la relación armónica entre la parte profesional, la parte dirigencial y que por supuesto tiene su impacto directo en lo que ya hace al expertise de ellos, que es donde no debiera haber interferencias anclándose en los profesionales del sector, que es la gestión del área de fútbol, que es, digamos, el core de toda esta actividad. Voy a nombrar una palabra que es muy común hoy en día, por ahí no tanto para la gente que está fuera de la industria del fútbol, pero a los que estamos sí. Vos jugaste mucho tiempo en Europa, en ese momento la figura del director deportivo aquí de este lado no estaba tan normalizada, creo que de a poco se está normalizando, aunque entiendo que tiene que crecer más todavía de este lado. ¿Cómo te relacionás con eso? Es cierto que vos tuviste mucha experiencia en Europa, pero contame cómo ves la figura del director deportivo en Uruguay, en tu club, en este lado del continente. Yo creo que es un rol esencial, es lo que justamente dice Andrés, es el nexo perfecto entre cuerpo técnico, dirigencia, tiene que haber un punto ahí porque si no en algún momento se llegan los quiebres y me parece que es un rol que ya está muy evolucionado, ya muy instalado en lo que es a nivel mundial y ya te digo, a mí particularmente en Racing, pero bueno, es una estructura era más chica, hoy a través de la fusión de Red and Gold, no sé si muchos saben que es Bayern Múnich y LAFC, que bueno, son los clubes que han comprado nuestra institución Racing, hoy somos parte de una red global con Bayern y Los Ángeles. Me toca el cargo de director deportivo junto a ser el de presidente. Es medio raro porque yo me pregunto y me repregunto y me contesto y veo cuánto budget tengo y cuánto no y hasta dónde me dejan. Por suerte tengo socios y amigos muy piola que me dicen no te pases de acá, si no el presidente te va a retar, que soy yo. Pero no, bueno, es un lindo desafío también y es importante. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es esencial y hoy ya está muy instalado el rol de director deportivo. Coincido con Andrés que el rol de él en Inter es particular, pero es muy bueno porque hace que todo funcione bien y que la armonía lleve de un lugar a otro. Ya quiero que me hables vos de tu rol particular en Inter, pero hoy hablame un poco más en general de esto que es el director deportivo para la industria del fútbol. Sí, el director deportivo en Brasil, obviamente la estructura de internacional es un poco diferente. Director deportivo no es el manager. Yo tengo un manager que está acá presente, que es Andrés Mazuco, que es mi jefe. Y el director deportivo sería director deportivo coordinador. Hoy en Brasil es mucho más, lo veo mucho más común esa función y no es una regla, pero en casi todos los clubes son exjugadores. Hoy acá hay varios presentes, Fortaleza, Ceará, Atlético Mineiro. Hay varios clubes que tienen exjugadores que hacen esa función. Se puede llamar director deportivo, se puede llamar coordinador. Nosotros estamos prácticamente en el día a día, hacemos los mismos horarios que hacen todos. En relación al presidente, obviamente tiene una persona más para poder controlar ese día a día, para poder saber las cosas que pasan. Me parece que el presidente delega funciones tanto al manager como en este caso a mí, que soy el director deportivo, y él puede preocuparse por otras cosas para no se desgastar con cosas que realmente no necesita. Hoy el presidente cuando es necesitado, cuando lo necesitamos, lo activamos, pero cuando no lo necesitamos tenemos la responsabilidad de poder decidir con el departamento de fútbol, junto con la comisión, decisiones que son del día a día, que de repente no hace falta molestar a nuestro presidente. Y después con el técnico, obviamente para mí es un crecimiento como director poder relacionarme con el técnico. Mi función depende mucho de los jugadores y del entrenador. Si el entrenador no me da esa abertura, no me abre la puerta o no me pone una silla al lado de él,
se me hace mucho más difícil el día a día. Si los jugadores no entienden de que va a haber una persona que no los va a molestar, pero que los va a ayudar y que les va a facilitar muchas cosas del día a día también, ¿sí? Nosotros como departamento evaluamos al entrenador y tenemos incidencia en muchas decisiones, no solo de los jugadores, sino también sobre la comisión. Entonces es amplio, participo de negociaciones también, de salida, de entrada de jugadores, y esto es un crecimiento también en mi carrera. Es una responsabilidad muy grande, pero a su vez sigo creciendo en el día a día. Estefano, te quiero hacer una pregunta muy similar, pero vos como directivo, ¿cómo ves esta figura nueva? Y, a ver, el fútbol argentino creo que está cambiando, pero históricamente fue muy de los dirigentes y ahora me parece que está bueno que se le abra el rol a los directores deportivos porque cada uno creo que tiene que saber gestionar el área que más entiende. ¿Cómo entendés vos y cómo entiende River esta nueva figura que ha llegado para quedarse en el fútbol argentino y que en River está por ahí enmarcada en Francescoli, en Poncio y un equipo de trabajo también? No, nosotros desde ya lo vemos con muy buenos ojos y recojo parte de lo que dicen ellos, ¿no? De esta cuestión del límite, quizás esa capa intermedia, como decía Andrés, que construye esa figura, que facilita la interacción entre la dirigencia, el cuerpo técnico, el propio plantel profesional más atrás. Y en ese sentido, no solo lo vemos con buenos ojos, sino que también es necesario que quienes son del sector estén al frente del sector, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el recorrido, con la idiosincrasia, con una cultura. Y desde lo dirigencial, yo esto lo conozco de larga data, mi abuelo, mi familia, cuando el dirigente se metía más. Y la verdad, yo nunca estuve de acuerdo con ese formato. Yo creo que el rol del dirigente es generar las condiciones, los recursos y las herramientas para que el proyecto de fútbol se desarrolle de la mejor manera. Y que ese proyecto se desarrolle en cabeza de quien el club entiende, está capacitado para gerenciar, cada uno en su nivel y con los distintos roles y funciones, todo lo que tiene que ver con las áreas de fútbol. En ese sentido, nosotros decimos siempre, finalmente la búsqueda y el objetivo de una institución como River, más allá de su dimensión social, cultural, educativa, polideportiva, es salir campeón. El eje central siempre es salir campeón. Y para eso tenés que tener mejores jugadores que los demás, mejor equipo profesional de la gestión del fútbol que los demás, y para eso tenés que tener más recursos que los demás. Y ahí es donde radica, en mi opinión, la tarea del dirigente, que es generar las condiciones, construir y fabricar los recursos y las condiciones y la armonía para que el proyecto de fútbol se desarrolle. Por lo cual, acá en River hay una adopción muy clara de esto, creo desde el principio de Donofrio a esta parte, hoy en el mandato de Jorge Brito, y que lo hemos sostenido con mucha rigurosidad y equilibrio. Fernando, quiero que me cuentes un poquito cómo fue esta transformación que se dio Racing, porque me tocaba ver algunas fotos del club cuando, bueno, vos y ese grupo de amigos lo compraron y uno veía un gimnasio que distaba mucho de ser un gimnasio profesional y hoy ve otra cosa completamente profesionalizada. Me contaste que estornudás y aparece una cancha de fútbol prácticamente en el predio y yo siempre digo que muchos hinchas por ahí no entienden esas cosas, pero esos son lo que capitalizan y mucho a los clubes. Contame cómo fue todo ese proceso de transformación. Bueno, fue, a ver, parte del proyecto inicial, ¿no? De transformación. Justamente entendíamos que era un mercado de oportunidad, que a través de nuestra formación y crecimiento, como dijo Estefano, justamente nos han formado para ganar, para competir, con esa mentalidad. Y entendíamos que personalmente y con nuestro grupo podríamos llevar a cabo la transformación total de un club histórico, pero bueno, en relación a lo que era la formación del futbolista integral y todo, bastante amateur. Entonces, ahí es donde mayormente vimos la posibilidad de crecimiento, pensando en el corto, pero también mediano y largo plazo, porque un futbolista arranca su carrera a los 8, los 9, los 10, en Uruguay un poquito más tarde, a los 12, los 13, pero recién el camino inicia ahí. Entonces nosotros sabíamos que empezamos por esa base, sabiendo que como mínimo teníamos 5 años de transformación, esperando el tiempo lógico del crecimiento de esos chicos, pero para eso también teníamos que darles las herramientas de formación, porque no podemos pretender darle una buena formación y exigirle
cuando en realidad las condiciones laborales de un chico no eran las ideales, desde un campo de juego, desde un gimnasio, desde una fruta, desde una metodología profesional para llevar a cabo. Y bueno, ahí fue que llevamos a cabo toda una transformación desde una nueva ciudad deportiva, sentando bases, empezando de a poco y paso a paso, pero seguro en cada paso que dábamos de transformación. Y bueno, hoy ya con el tiempo, con nuestro 5.º año dentro de la institución, empezamos a ver los resultados. Eh, por algo digo, hoy ya pertenecemos a una comunidad global que es Red and Gold. Creo que Bayern Múnich y LAFC, al pensar en un proyecto integral y un club de transformación, pensaron en nosotros, que para nosotros es un orgullo, y ahí es donde conformamos la nueva transformación y hoy pertenecemos a ese grupo tan importante. Y bueno, ya hemos tenido transferencias internacionales, bueno, ya jugadores que empiezan a ser parte de las selecciones juveniles, hitos históricos que empiezan a suceder dentro de una institución con un plan serio, con gente que trabaja, de verdad, que hablamos muy poco, porque es una realidad. Hoy les decía, hace mucho que no hago una entrevista, hasta al principio estaba nervioso porque estaba fuera del foco, pero sí enfocados realmente en el trabajo que teníamos que hacer, y hoy por suerte somos un equipo muy estable, que dio superávit, que trabaja en el desarrollo y formación muy bien infanto-juvenil, no solo en Uruguay, sino con foco en Sudamérica. Hay jugadores argentinos, hay jugadores, bueno, colombianos, jugadores de América Central. Entonces, ya llevamos el foco a lo que es todo América, y eso para nosotros es importante y marca un crecimiento en la institución. Contale brevemente a la gente cuando recibiste no sé si fue un mail o una carta, pero está muy bueno, que decía, bueno, que evidentemente el grupo Red and Gold, con el Bayern detrás, quería comprar tu club. ¿Qué fue lo que hablaste con tu gente, con tu equipo de trabajo? En realidad llega un mail en inglés sin escudo. Entonces, obviamente, nos llega un mail a Racing institucional donde dice, bueno, estamos muy interesados en sentarnos a reunir, somos un club alemán, ¿no? Nacho, que anda por acá, que mi socio, obviamente, dijo, ese es algún amigo que nos está jodiendo, que dijo acá, acá no quieren hacer una joda. Dice, ¿qué club alemán va a venir? Llevamos 2 años y medio recién acá, está bien que, dice, íbamos. Bueno, empezó a hablar con algunos amigos, por ejemplo, con Lucas Barrios, que ha jugado en el Dortmund, y dice, Lucas, che, nos dijeron de Alemania, ¿sabes si el Dortmund está interesado en Uruguay? Dice, no, Nacho, no, el Dortmund no. Bueno, empezamos por descarte y quedaba solo Bayern Múnich. Dije, "Oh, no, esto no es verdad, no puede ser". Y bueno, finalmente contestamos que sí, que estábamos a menos a reunirnos, a contarle, bueno, lo que era la historia del club. Competíamos con otras 2 instituciones, que es Wanderers y River de Uruguay, por ahí un poco más de tradición. Pero bueno, nosotros sabíamos que en esa pelea mano a mano estábamos muy ordenados, prolijos, con una visión muy clara. Y bueno, y finalmente llega la carta a los pocos días con el escudo del Bayern, y bueno, nos reunimos y ya a partir de ahí empezó a generarse una relación que tardó 1 año entre due diligence de alemán y Estados Unidos, que pasar un due diligence de ambos países es muy complicado, y eso hablaba bien de cómo el club estaba conformado y que las bases eran sólidas. Y bueno, y hoy ya hace 1 año y medio pertenecemos a esta red global bueno, que es la fusión de Bayern Múnich y LAFC, con, bueno, hay varios grupos, hay una academia en Gambia, Senegal y Camerún, por el talento africano, y en Sudamérica el faro somos nosotros, dentro de lo que es Uruguay, pero para toda la región. Andrés, vos compartís el área con quien vos llamás tu jefe, que es André Mazuco, a quien por ahí reportás. Pero tu rol, sin hablar ni bien de él, ni mal de vos, ni viceversa, es diferente. Me lo has contado, pero está bueno que sepa la gente que nos está aquí viendo, que es mucha, cómo es ese rol y cuánto el Andrés jugador saca cosas buenas para llevar y potenciar al club con cosas que, bueno, nada, está bueno que cuentes aquí. Sí, hay cosas del Andrés jugador que no las trato de no implementarla porque no, trato de sacar lo mejor, que es muy difícil
y ya lo hablamos acá, es una línea muy tenue relacionarse con los jugadores. Nosotros somos muy difíciles. Ahora el fútbol es muy difícil. Sí, eso lo tenemos que reconocer. Y en un grupo hoy tenemos 30 cabezas que piensan diferentes, que cada uno quiere lo suyo, cada uno busca lo mejor, pero hacerles entender de que es un trabajo colectivo, es un equipo de fútbol, no es jugador de tenis, y que hay que pensar en común, nos tenemos que tener la misma idea, trabajar en conjunto para después sí las individualidades que aparezcan, ¿sí? Pero primero lo colectivo. Eso es un punto fuerte. Después, obviamente, relacionarse con jugadores hoy como Valencia y Borré, que son jugadores de selección, jugadores que tienen experiencia, y después relacionarme con un Gabriel Carvalho que apareció acá en un video, que fue vendido hace poco, el Inter lo vendió hace poco, una suma importante, y que tiene, no sé, debutó con 16 años, tiene 17, fue vendido con 17, en esa suma, en ese valor importantísimo para el club y para él, y que por ahí el mensaje tiene que ser diferente, hablar con él tiene que ser diferente, hacerle entender, el club de Arabia, el Al-Qasiyah lo compró y no se puede ir porque es menor todavía, tiene que cumplir los 18. Entonces una serie de cosas que es bueno saber relacionarse. El haber sido jugador me da por ahí esa ventaja de poder hablar con el jugador, de poder tener ese lenguaje, de poder hacerle entender de que la vida sigue, que no fue vendido y se termina, que el club aportó mucho dinero para que el trabajo de él siga acá hasta que se vaya, que siga enfocándose en lo que es el día a día, que sea profesional. Para mí fue muy importante los valores, una cosa que inculco muchísimo y que hablo en el día a día con los jugadores son los valores, no podemos perder los valores, cada uno tiene sus valores y los tiene que llevar a cabo en el decorrer de su carrera y de su vida, saber la cultura del club, conocer el club, vivir el club, querer al club, por más que sea de pasada y por más que esté en 3 meses, 2 meses, 6 meses, un año, el fútbol es muy dinámico y nos lleva para varios lugares y nos abre puertas en todo el mundo, pero cuando estás ahí, es el club que te paga y tenés que hacer valer ese derecho, pero también tenés que entregar. Entonces, para mí esos valores son fundamentales, tratamos de pasárselo, no solo yo, sino el club como un todo, el Inter. Tratamos de pasar esos valores que son los que realmente tratamos de mantener en el equipo profesional, en el primer equipo, para después cuando suben los chicos también de inferiores, que puedan sentir eso, ¿sí? Yo participo también de la transición de esos jugadores que vienen del equipo sub-20, que sería la tercera acá en Argentina. Tratar de que ellos entiendan de que es un premio, de que es mérito estar en el equipo profesional, que puedan valorizarlo, que puedan tener esa oportunidad, pero también que la valoricen. Stefano River en la área de la gestión deportiva tiene a Enzo Francescoli, a Leo Poncio, tiene incorporado a alguien del cuerpo técnico de Gallardo, como Mariano Bernao. Contame un poco cómo funciona esa estructura de 3 personas ligadas también obviamente al club y cómo se saca adelante un gigante como River, pero en ese aspecto, más en lo deportivo futbolístico. No, la verdad que yo te diría en primer orden funciona en armonía, con objetivos totalmente alineados, con roles y funciones perfectamente delimitadas. Hay mucha cuestión que para mí tiene que ver con la metodología y los procesos que nosotros propiciamos que ocurran. En ese sentido se integran, cada uno en su función tiene un alineamiento, una cuestión general, y esa cuestión general busca, yo diría en un doble sentido, o mira el rendimiento y la proyección. Y son dos órbitas que van de la mano, van en simultáneo, y es en ese sentido que
que todo se relaciona con todo. Y yo te diría, cuando vos terminás exportando un talento a una liga top o a la Premier, bueno, todo eso tiene que ver con un proceso que arrancó en la estructura de fútbol formativo de River. Y todo ese camino, digamos, en el medio, estos son los actores que van propiciando que muchos de esos procesos ocurran y River después pueda hacer una venta de cierta escala, ¿no? En ese sentido, la verdad que River en los últimos 20 años ha vendido por más de 300 millones de dólares, ahora se ha convertido en algo casi habitual vender jugadores a la Premier, ha aportado más de 1.200 goles a las 5 ligas top de Europa, incluyendo a los jugadores que juegan en las 5 ligas top de Europa y a los equipos que pertenecen a esas ligas. O sea, River es el cuarto equipo que formó 1.200 goles y está en el lote de los 4 equipos que más goles han aportado a esas ligas, por lo cual digo, si uno mira lo corto, lo largo, digo, después es donde uno se quiera parar y independientemente de las estructuras y las personas, el rol más claro de Leo y de Enzo en la Secretaría Técnica, como nosotros lo tenemos estructurado, de Marcelo Gallardo, obviamente, en el gerenciamiento general de todo el proyecto y del área de fútbol, y después ellos a su vez con implicancias y acciones que tienen que ver con el área de formación, que mucho tiempo estuvo disociado y hoy está perfectamente integrado. River en ese sentido invierte más de 10 millones de dólares por año de la formación y eso es lo que genera después como resultado aquello que vemos y lo que remití al principio. Fernando, Racing ha vendido a un jugador como Mourinho al Atlético de Madrid en 3 millones de dólares y ha hecho algunas que otras operaciones también a Europa, algunas de ellas vía Transfer Room o con la participación, mejor dicho, de Transfer Room. Contanos un poco, dentro de un club que tiene un perfil claramente exportador, cómo se gestiona, para maximizar las ganancias y las opciones de mercado de tus jugadores. Bueno, a ver, es tiempo, credibilidad, trabajo. Yo creo que lo hablamos en privado, pero obviamente la plataforma hace que la gente pueda conocer de qué se trata nuestro proyecto, tener esa conexión que uno necesita con el mundo, que a veces es muy difícil llegar. Y por suerte y por la búsqueda del buen scouting, del ojo y el equipo de trabajo que tenemos, cada vez incorporamos jugadores por ahí más jóvenes, con un promedio de edad entre 18, 21, 22 años, netamente pensando en la exportación de los mismos. Hace muy poquito acabamos de cerrar, como se está firmando ahora, pero otra venta a Portugal de un delantero. Entonces, ya el proyecto es una realidad, donde hoy el jugador sabe que puede venir a Racing pensando en una venta directa hacia Europa o América o Sudamérica. Entonces, creo que eso es tiempo, es consolidación y bueno, los mismos hechos son los que empiezan a hablar por sí solos. Entonces, en nuestra parte es trabajar, buscar dentro de lo que es el mercado de oportunidades. Hoy Argentina para nosotros es un mercado que nos nutre mucho, de posibilidades de chicos que necesitan un espacio que tal vez en los embudos como River o como muchísimos clubes no logran desarrollarse. Entonces somos una plataforma de espacio para ellos, compitiendo en competencia internacional, como fue estos 2 años de Copa Sudamericana, donde también se pueden mostrar a nivel sudamericano y a nivel mundial. Y creo que eso es la gran apertura que nosotros tenemos de los futbolistas hacia el mundo. Pero bueno, básicamente dentro de nuestra estrategia, que es la búsqueda en talento en el exterior joven, la búsqueda interna del embudo de por ahí los equipos grandes, como pasa con Nacional y con Peñarol dentro de la Liga Uruguaya, porque es lo mismo, hay casos similares. Bueno, empezamos a detectar con un grupo muy fuerte de scout que tenemos el talento donde no tiene oportunidad para brindársela y bueno, ser parte del canal de exportación que necesita. Andrés, hablaste brevemente del caso de Gabriel Carvalho. Quiero que lo profundices un poco. Para la gente, bueno, supongo que todos sabrán, pero el Inter de Porto Alegre vendió al juvenil en 17 millones de dólares al Alquedilla. Y yo quiero que me cuentes algún detalle puntual de una operación que tiene que ver Transfer Room, pero no quiero que me hables en sí de esa operación, sino del rol del director deportivo con un chico que tiene, como vos dijiste, la minoría de edad, 12 hermanos y también un club que es el que lo compró y que
cada 2, 3 semanas, con cierto sentido lógico, llama y pregunta cómo viene, qué pesaje tiene, cuál es tu rol, que sé que es importante, pero está bueno escucharlo y que se lo cuentes a este público que tenemos. Sí, prácticamente estar mucho más de lo que estaba en el día a día con él, porque obviamente tiene una familia numerosa, tiene 12 hermanos, es un chico que viene de abajo, es de Porto Alegre, y nació en el club. Hizo todas las inferiores en el club, en el Inter, y tiene un valor especial para nosotros. Entonces, realmente es tratar de hacerle entender un montón de cosas que van a empezar a pasar. Me parece que el primer paso, como nos pasó a nosotros, es poder darle tranquilidad económica a nuestra familia y creo que lo va a poder conseguir. Con tan poca edad, yo hablando con él, le dije, yo a los 17 todavía me tomaba el colectivo para ir a entrenar, para venir acá a entrenar a River, llegaba con el 42 acá a Ciudad Universitaria. O sea, él tiene una posibilidad que muchos no tuvieron y que son pocos que la tienen, que es con tan corta edad haber sido vendido en un valor importantísimo, ser visto por un club importante de Arabia y irse en una edad muy temprana. Lo que nos preocupa es que siga enfocado en lo que tiene que ver con el fútbol, que no se deslumbre. Es muy difícil, es complicado porque es joven y sabemos que en el fútbol hay muchas cosas que hoy, muchas más que en nuestra época, que te sacan por ahí de foco, pero tratar de inculcarle que tiene que seguir, vuelvo a repetir, siendo profesional, que la carrera de él recién empieza, que este es el primer paso, que tiene que dejar las puertas abiertas en el Inter también para poder volver algún día. Entonces, es seguir trabajando, es seguir entrenando, seguir esforzándose. El club de Arabia, el Al-Qasiyah, llama cada 3 semanas para ver cómo está el porcentaje de gordura, para ver si está entrenando, pide video de entrenamiento, pide video, por más que sea de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, de haber entrado al partido, quieren ver cómo está, quieren ver cómo evoluciona y cómo obviamente se preocupan de cómo va a llegar cuando se vaya. Entonces esa es una preocupación, es un trabajo nuestro y es una responsabilidad nuestra poder prepararlo mentalmente, mucho más mentalmente, para que siga enfocado y siga y pueda evoluir en un futuro. Estefano, River ha vendido a Enzo, a Julián, al Diablito Echeverri, pero también supo dar a préstamo a Paradela y a Palavecino, que por ahí fueron 2 jugadores que quizás no encontraron su lugar en River. Al Necaxa se revalorizaron y después terminaron siendo comprados por el Necaxa precisamente. ¿Cómo conviven estas 2 políticas en un mismo club, logrando por ahí que cada jugador encuentre su lugar en el mercado para River tener un rédito? Bueno, voy en 2 partes, ¿no? Primero la parte de los talentos o los nombres más resonantes, digamos, que han sido ventas. Un expresidente de River decía, River, ese tipo de jugadores no vende, a River le compran, y eso es en parte cierto, en determinado, digamos, nivel de talento y de jugadores. Eso se explica, como decía antes, por el proceso de formación, por tener una institución educativa, por solidificar una cultura y por crear los lazos que River crea cuando forma no solo talentos, sino también personas. Ejemplo de Fernando, que tuvo la generosidad y la grandeza de volver en el peor momento del club. Bueno, eso se relaciona con todo ese proceso y esa lógica en la manera de la formación de River. Y es como esos talentos después, nombres resonantes como el de Andrés también, lo mismo Fernando, digo, son ventas que ocurren casi automáticas. Ahora, después también hay un espacio, por supuesto, para otro tipo de perfiles, incluso jugadores que el club compra y revende, y es en ese sentido donde yo destaco
la irrupción, no porque estos, los del Necaxa, hayan sido los casos, pero podrían haberlo sido perfectamente, la irrupción de Transfer Room como plataforma y como compañía. Yo creo que realmente ha hecho una aportación de valor al mercado y a la industria del fútbol mucho más relevante de lo que se cree. Hoy hay como una carrera contra el tiempo en términos de quién más rápido y mejor adopta a la plataforma entre los agentes y los propios clubes. Muchas veces los agentes adoptan, la usan como insumo, a partir de ahí crean valor y, digamos, generan oportunidades. Pero realmente pocas cosas han pasado en los últimos años del fútbol en términos de aportación de valor como lo que ha hecho la plataforma, y es en ese sentido que para mí el gran diferencial ha sido finalmente haber democratizado el acceso a los mercados, horizontalizado. O sea, el conocimiento de mercados periféricos hubiese sido imposible sin una herramienta como esta. Y en ese sentido, por supuesto, después cada uno la adecua o la usa en función de su idiosincrasia, su historia y su lógica. River vende mucho más de lo que compra. 205 contratos se han firmado de jugadores profesionales en los últimos 15 años y el 80%, más de 160, han sido de jugadores de inferiores del club. Por lo cual después la funcionalidad es en función de la propia idiosincrasia. River sí le sirve para colocar determinados perfiles en determinados mercados, entendiendo que esa es la manera de potenciar y direccionar el talento. Pero la herramienta como tal, lo que ha dado para mí es una gran democratización y acceso a los mercados, por lo cual celebro la irrupción y obviamente, insisto, en el uso se relaciona después con la propia cultura y la lógica vendedora o compradora de cada institución. Bueno, los invito a todos a darle un aplauso a Fernando Cabenagui, a Andrés y a Estefan.